Hola, yo soy Drash y bienvenidos a otro video de Rewoldy. En las últimas semanas, Adventure 2020 nos sorprendió a todos sacándose de la manga dos nuevos modos o formas, decirle como quieras, tanto para Metal Greymon como para Wargarurumon. Como ya habíamos comentado en directo, es realmente una idea bastante refrescante e interesante. Pero claro, a su vez, como no podía ser de otra manera, muchos nos preguntamos, ok, ¿qué carajos es esto y cómo se ubica en el lore? O más importante, ¿qué mierda significa? Por mi parte quise ser prudente y antes de tirarme teorías random o fumadas, esperé tanto que saliera el perfil oficial de Metal Greymon como bueno, el de Wargarurumon, puesto que pude haber hablado del asunto cuando salió Metal, pero sabiendo que iba a salir War creí que era más inteligente estar al pendiente. De hecho, si no hubiera esperado y no hubiera analizado ciertas cosas, podría haber tenido un video radicalmente diferente al que van a ver ahora. Dicho eso, analizaremos a estos chicos y veremos qué mierda son. En primera tenemos a Metal Greymon Alterous Mode. Lo primero que nos llama la atención es el cañón que tiene, el mismo se llama Alterous, Alterus, como carajo se pronuncie, y de ahí el nombre del modo. Pero no llama la atención solo por ser vistoso, sino porque ya existe en otro Digimon, concretamente Metal Greymon Virus X. Esto hizo que la gente apretara el botón rojo de X Digimon y fueran el meme andante de It's Happening. No, es que míralo, son unas ternuritas, es que piensan que los X Digimon van a salir, no, es que quieren a los picos, no, conchita linda. ¿Quién hizo una teoría random? ¿Quién hizo una teoría random? ¡Tú la hiciste! Ok, quizás me excedí, pero es que he visto fumadas fuertes. Desde asociar a Metal Greymon Virus con este metal, decir que el miasma de Adventure tiene que ver con el X-Program, que esto era una prueba de que Blitz Greymon 4K.jpg venía, etcétera, etcétera. Ahondando en esto, ¿tiene esta forma algo que ver con los X-Digimon? Sí y no. No es solo que el cañón sea igual y tenga el mismo nombre, sino que el propio diseñador de este Digimon confirmó en Twitter que efectivamente es el cañón de Metal Greymon Virus X. En un sentido estético, porque como veremos más adelante tienen diferencias. Una teoría preliminar fue pensar que estas nuevas formas eran un intermedio entre las X y las normales. Es decir, sabemos que la forma X es el máximo potencial de un Digimon. Siendo así, tendría sentido que un Digimon en un intento de alcanzar su máximo potencial consiga dicha forma o algo intermedio, digámosle un 1.5. Esta teoría ganó gran peso cuando vimos que las alas de Wargarurumon eran las mismas que la del X. Sin embargo, la tuve que descartar. Otra teoría fue que Metal Greymon de alguna forma se conectó a la data de Metal Greymon Virus, debido al miasma, ya que la serie dice textualmente que Metal Greymon absorbió el miasma volviéndolo un nuevo poder. Y esto tampoco es así. Antes de explicar por qué, me gustaría que si no lo vieron, vean el video de cómo funciona el multiverso de Digimon. Como sabrán, en Digimon existe un material referencial, o mejor dicho, origen primario. Por ejemplo, gracias a la info que tenemos, referencias y otras mierdas, podemos asumir o afirmar que el primer Ulforce Vidramon de todos fue el de Taichi. Luego su data se registró en lo que es el multiverso y GG. Sabiendo esto, ¿es el Metal Greymon del anime el primero? Bueno, uno supondría que sí, debido a algunos perfiles que estaban agregando en el reference book de nuevos Digimon que hacían referencias al anime. Pero no. La explicación del perfil de este Metal Greymon nos dice que debido a tantas peleas tuvo que actualizar su brazo para estar preparado para otros combates. Y a ver, técnicamente es un justificativo válido, pero al mismo tiempo es tonto. Digo, teniendo tantas peleas tranquilamente debería haber evolucionado. En adición, el ataque que puede tirar es literalmente un cañón de positrones, que es el mismo que Imperial Dramon, pero no hablemos de eso. Cuestión que el perfil es en este caso el material referencial primario, y en el mismo no existe ningún tipo de referencia o alusión al anime, ni a un virus, ni a nada. Otra cosa a tener en cuenta es que, si bien son el mismo cañón, el de Metal Greymon X Virus dispara irónicamente virus y no positrones. Pero entonces, ¿por qué carajos hay reminiscencias a la forma X de otro Digimon? Es importante que antes de que te dé la respuesta entiendas que Digimon muchas veces funciona en base a decisiones que se toman sin ningún tipo de motivo, más allá de un criterio personal, lo que no es otra forma de decir porque pintó. Existen productos enteros y conceptos que simplemente se han creado por casualidad o porque a un tipo le pareció chido, y es importante tener siempre este dato en cuenta, porque si no vamos a terminar pecando de aplicar la típica de ¡no! ¡Todo estaba siempre planeado! Digo, hay gente que hasta dijo que, y cito, el miasma de Adventure 2020 estaba planeado desde hace un montón, y era algo súper importante. La realidad de Digimon es que muchas veces las cosas parecen tener un sentido por mera coincidencia. Y si cuela, cuela. Es como esa película interpretada por Jim Carrey donde el protagonista asocia todo con el número 23, y es como...
Viejo, no seamos así. Planear y Digimon no suelen ir de la mano, y ese es uno de esos casos. Primero que nada me voy a cambiar la banda sonora del video y ahora voy a proceder a decirles como gran investigador y detective, al punto de que podríamos decir que soy un Cyber Sleuth. Fui al tweet donde Kenshi publicó su ilustración super épica, y sorpresa resulta que Asmaria, el diseñador, el papi, el creador de los ex Digimon, le pregunta qué onda con el diseño, ya que bueno, él hizo Metal Greymon X Virus y el Kenshi Senpai no le dijo un carajo de lo del brazo. Ya que estoy saco a la luz un tema un poco off topic, el comentario se sintió medio pasivo-agresivo. Poco más faltaba que As le pusiera a Kenshi el emoji este de carita sonriente, que te pone una waifu cuando te dice está todo bien, y vos ya sabés que no está todo bien y que valiste verga. El punto es que Kenshi, nuestro pana, le responde dando a entender que le pidieron que tuviera un arma más poderosa, y bajo esas indicaciones super ultra específicas, decidió hacer que pareciera que tuviera una conexión con una forma X, básicamente porque le nació de los huevos, digo, le pintó hacerlo. En conclusión, en la explicación del perfil simplemente el tipo se sacó un cañón de positrones de algún tipo de fábrica random o de la nada. Y en la explicación de concepción real del personaje, a Kenshi los del anime le dijeron: Kenshi-san, por favor, haga un metal más pitudo. Por lo que Kenshi le robó el brazo al diseño de As y ya está, es todo. De hecho, no sé si sabían, pero Wikimon, esta página fiable que recopila información de Digimon, tiene una parte donde pone curiosidades de algunos Digimon que recopila a veces. Si existe algún editor de la página viendo esto, chicos, compas, hermanos, sé que soy un gran Cyber Sleuth, detective o lo que mierda sea, y que revisar 2 tweets requirió mucho trabajo. Pero nada, si quieren podrían agregar en las fun facts que el diseño es porque pintó. Yo solamente digo, ¿no? Es que acá no quiero presionar a nadie, ¿no? No es mi página, pero bueno, ¿no? Podría ser. Sin embargo, ¿qué sería de un Misterios Enigmas si yo no diera mi propia teoría conspirativa? Gracias al furro encontré la respuesta. Como dijimos, tiene las alas de la forma X o un diseño similar, con la pequeña diferencia de que las alas de este Word tienen propulsores de energía que le permiten volar a super velocidades. Son retráctiles, pueden disparar rayos, y por si no fuera poco, el hijo de puta se puede sacar unas espadas láseres. Todas estas mierdas hacen virtualmente a este Wargarurumon mucho más fuerte que su forma X, lo cual me recordó el caso de Rosemon que tratamos en este video. Entonces lo vi, estas nuevas formas son Blast Mode. Para el que no sepa qué es el Blast Mode, es un concepto introducido formalmente en el Digimon Axel. Básicamente, cuando los Digimon son bosteados con algún tipo de energía humana, pueden conseguir temporalmente otras formas que se caracterizan por dotarlos de armas o equipamiento. Quizás esto te suene de algo. Y es que sí, Digimon Sabers adaptó esto con las Burst Mode, que son la misma porquería pero con otro nombre. De hecho, en Sabers vimos como Masaru invoca una espada con Digisoul, cosa interesante porque un Shan Greymon Vanilla no tiene y no debería tener esa arma. Lo mismo aplica a Metal Greymon y su cañón. Y el perfil del propio Wargarurumon nos indica que Sagittarius es un equipamiento, por lo que tenemos modos los cuales temporalmente hacen que estos Digimon alcancen un poder destructivo que rebase incluso al de sus formas X. Siguiendo mi lógica, si huele a Blast Mode, suena a Blast Mode, se siente como Blast Mode y sabe como una, es que son Blast Mode o cuanto menos otra mierda random similar. Fun fact que no aporta nada o puede aportar, pero lo digo ya que estoy. Curiosamente, la fusión del Digivice que vemos en el anime que potencia los ataques de los Digimon se llama Burst o Ataque Burst. Así que a mí me parece lógico que si ya de por sí el Digivice te puede potenciar ataques, los elegidos puedan potenciar las propias formas de sus Digimon. La verdad que dejando fumadas y cosas de lado es un tema interesante. Quizás hubiera estado chido que simplemente unificaran conceptos y no sé, Metal Greymon y Ware se hubieran llamado Blast Mode al final. Digo, siempre me pareció estúpido que Sabers usara el mismo concepto de las Blast Modes en la serie y le pusieran otro nombre cuando son la misma mierda. Lo mismo tanto con las Yogres, fusiones u otras terminologías que muchas veces confunden. Concluyendo, supongo que esto es simplemente otra anécdota más de gente que trabaja en Digimon hace cosas porque sí. Pero bueno, ustedes como siempre tienen la última palabra, así que pueden dejar sus opiniones en la caja de los comentarios. Asimismo, apoyar el video de forma optativa dejando un like o compartiéndolo. Creo que esto nos da un recordatorio de que antes de especular debemos tener nuestras expectativas en la tierra. Excepto cuando se trata del Deku Revival, ahí necesitamos al 500% que tengan sus expectativas y emoción al máximo. No, pero ya en serio, si pueden chequear la petición sería genial. Me voy a seguir rompiendo el orto haciendo videos, pero igual sería genial. Yo soy Grash y te recuerdo que si este video tiene una recepción 10 de 10 c'est magnifique, el siguiente video que haga va a tener que ver con Dragon Ball. Sí, dije Dragon Ball, estoy hablando 100% en serio. Ahora sí, nos vemos. Dame el poder que me hace falta, enciende mi alma, el valor despertaré.